Esta es la batería de litio que vamos a soldar. Como hemos dicho, es una 20S, 20 celdas en serie con 7 en paralelo, 20S, 7P. He comprobado lo que es todas las celdas de litio, lo que es la capacidad que tiene para que todas vayan parejas. Las he comprobado, he hecho una prueba de carga y descarga en un BTC 3100. Este es el que me lleva a mí funcionando bastante bien durante todo este tiempo. Cada vez que compro la celda le hago una prueba de carga y descarga para que en todas las líneas vayan con el mismo amperaje. Os aconsejo que los soportes de las celdas de litio las ajustéis muy bien y las apretéis muy bien para que a la hora de colocar lo que es las tiras de níquel se queden lo más rectas posibles para la hora de soldar con la máquina, que se quede todo perfecto. Estas tiras de níquel son de 0,15 milímetros de grosor y 27 centímetros de ancho, ¿vale? De ancho. El fabricante marca prácticamente unos 20 milímetros que van desde el final de una celda hasta el principio de la otra, pero vamos, encajan perfectamente. Os tenéis que cerciorar con el polímetro que todas las celdas pues tienen la misma tensión. Si os dais cuenta, pues bueno, pues va marcando positivo y negativo porque la polaridad del polímetro la pila la ha ido cambiando. Pero bueno, si os dais cuenta, todas las celdas de litio o están cargadas totalmente o deben de estar todas descargadas, pero no puede estar antes de montar una batería que unas tengan una tensión y otras. Lo que vamos a empezar a montar siempre son las celdas de negativo. Luego pasaremos a montar las celdas de positivo negativo, positivo negativo, positivo negativo, positivo negativo, hasta el final de lo que es de la batería. Yo en principio he utilizado, o voy a utilizar, siempre lo hago, unas tiras de níquel de 8 milímetros de grosor, ¿vale? Para la primera unión de las baterías, ¿vale? Entonces sería colocar esta tira de níquel aquí y empezar a soldar lo que es esta parte. Por lo tanto, cogeríamos una primera que sería esta, uniríamos todas las celdas de litio, las negativas, y luego empezaríamos a montar las positivas. Si os dais cuenta, vamos a ir alternando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, hasta lo que es el final de lo que es de toda la batería. Una vez que tengamos esta parte soldada, le daremos la vuelta y empezaremos a soldar uniendo positivo y negativo, porque ya el negativo de abajo ya lo tenemos soldado. Entonces vamos soldando positivo, negativo, hasta el final del este. Sí, hola, mira, buenas tardes. A ver cómo lo explico. Mira, es que soy el vicepresidente adjunto del movimiento Quédate en Casa. Y es que no puedo entrar en casa. ¿Por qué salió? ¿Pero usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? Ya hemos terminado esta parte de la batería, ahora le daremos la vuelta y continuaremos lo que es soldando. Pero antes quería deciros el tipo de máquina que estoy utilizando, que es esta. Y estoy haciéndola entre 8 y 6 puntos y a unos 5 de corriente. Hay que tener en cuenta que tenéis que tener muy bien afiladas las puntas del soldador para que se produzca un buen arco y pueda soldar bien el níquel a las baterías. También depende mucho del grosor del níquel, así que tened en cuenta que dependiendo del grosor tenéis que darle más o menos corriente al aparato. ¿Usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿Usted es un cerrajero 24 horas o es policía?
hora o es policía. Relaciones, condiciones importadas por naciones. Profanación, exhumación, así llegó la fundación. Me he puesto unos guantes porque ahora esto es una batería de 72 voltios y ya quieras que no, empieza a tener una tensión importante. Cosas fundamentales para comprobar que todo está correcto. Pues directamente vamos a utilizar el polímetro y vamos a empezar a medir tensiones que hay entre las distintas fases de las celdas. Siempre trabajamos con el negativo puesto y vamos a ir pinchando en cada una de las líneas para ir comprobando que van sumando las diferentes tensiones de manera correcta. Si pincháramos en la primera celda, nos daríamos cuenta de que da 8,2 voltios, 16, que si te das cuenta más o menos va sumando, 24, 32, 41, 49, 57, 65, 73 y 82. 82 plena carga. Hay gente que conecta directamente los cables del BMS directamente a las diferentes fases de la batería, pero yo prefiero colocar estas tiras de níquel que llevan un agujerito y ahí directamente sí que soldamos el cable y ya lo podemos poner un termorretráctil y se queda mucho mejor. A mí soldar encima cable directo encima del níquel que está soldado lo que es a la celda, por lo menos no me gusta. Bueno, ya están soldadas las tiras de níquel para conectarlas al BMS. En este caso son 21 tiras porque el BMS es un S20, con lo cual el BMS llevará 21 cables para saber en todo momento qué es lo que está pasando en los diferentes tramos de la batería. Yo por lo menos así veo que esta solución es mucho más limpia, por lo menos a mí me gusta más. A mí soldar estaño encima del níquel aquí, por el tema de las vibraciones, nunca me ha gustado. Así que yo encontré esta solución y así lo estoy haciendo con todas las baterías. Bueno, vamos a empezar a colocar lo que es el BMS a la batería y antes de nada explicar que un controlador no es un balanceador. Un controlador lo único que hace es descargar y cargar la batería de forma lo más pareja posible. Hace un poco de balanceo, pero no mucho. Un balanceador sí, si detecta que una parte de la batería está más descargada, coge de la parte que está más cargada y a la inversa. Antes de nada siempre seguir las indicaciones del fabricante, por lo menos las instrucciones, echarle un vistazo y identificar dónde están cada uno de las entradas y de las salidas, tanto positivo como negativo. No os fiéis de los colores de los cables, muchas veces el negro no es el negativo. Y siempre recordar que el positivo tanto de carga como descarga es independiente, eso no pasa a través del controlador, va directamente desde nuestra batería. Tendremos que coger el positivo general y sacarlo directamente y conectarlo a nuestro X60 o a nuestro conector X90, al que tú quieras. Y de los dos negativos que tiene el BMS, el B negativo ese va a la batería y el P negativo ese es el que va también al conector de descarga o carga, al X60 o al X90, al conector que tú tengas para conectar y que haga la carga y la descarga. Este BMS tiene dos cables porque puedes conectar, hacer dos conexiones para que uno sea la descarga y otro sea la carga. Pero yo en mi caso a mí no me gusta, yo utilizo siempre la carga y la descarga en el mismo momento porque cada vez que quito para cargar la bicicleta, el patín o la moto, siempre desconecto el cable
de descarga y lo conecto al cargador. O sea que no, yo esto no lo utilizo. Pero si os dais cuenta, pues bueno, pues la conexión del negativo va al mismo sitio. O sea que... Pues nada, vamos a empezar a conectar, a hacer las soldaduras. Si os dais cuenta, aquí es donde vamos a empezar a conectar el negativo. Luego tiene el positivo en el sentido contrario y luego ya va en cada una de las celdas donde va a ir midiendo la tensión que va teniendo lo que es la batería. Estos son los tipos de cables que vienen en los BMS para conectarlos. Como veis, os podéis hacer una idea de que equivocarse en alguno de estos cables es un poco jodido, con lo cual hay que peinarlos bien a la hora de conectarlos, ¿vale? En este caso, este sí concuerda, que es el negativo, e iría conectado al BMS en esta posición. Como hemos dicho, vamos a empezar a conectar lo que es el negativo. Iría conectado en el primer. Y si veis, yo ya había puesto en todos los cables, yo ya les había puesto el termorretráctil para luego conectarlos, porque a mí me gusta por lo menos que estas conexiones se queden más seguras. Y previamente a esta soldadura, lo que le voy a colocar es una tira de protección para que luego cuando coloque todos los cables juntos pues se quede bien y no esté en contacto directamente con la celda. Conmoción, vibración, ha sido la fundación. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Una vez conectado lo que es todos los cables, antes de ponerle el punto de soldadura, si ves que a lo mejor no te fías de que lo hayas hecho correctamente, puedes empezar a conectar aquí con el polímetro y ver el voltaje que va dando para que veas que es correcto. Otra gente lo que hace es que corta los cables y lo hace más corto. A mí tampoco me gusta hacerlo porque normalmente cuando te devuelven una batería o te dan una batería para reparar, estos cables, si están cortos, tú luego cuando tienes que reparar te hace falta cable. Entonces, para mí es más sencillo colocar lo que es todo el cable entero y luego posicionar el BMS en la parte donde yo quiera. A lo mejor yo he pensado que aquí era la parte más óptima, pero luego viendo la batería y el hueco donde tengo que colocarla, pues a lo mejor decido colocarla aquí, aquí o aquí. Si corto los cables previamente, pues luego ya no tengo la movilidad, lo que es para ponerlo. Soy vicepresidente adjunto de Argamasa y miembro fundador de El Buenismo. Y esto se ha acabado. Se ha acabado el buenismo porque me levanto todas las mañanas nada más que pensando en una persona y que le pasen cosas malas, pero Lo que vamos a hacer es una prueba de continuidad de voltaje de la batería a través del BMS. Utilizamos el polímetro, ponemos para medir el negativo de la entrada de la batería hacia el BMS y conectamos el negativo y con el polímetro medimos el positivo y nos da una tensión continua de 83,4. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar la medición que vamos a tomar. Ahora es la medición de la salida del BMS. Para ello conectamos el polímetro, lo conectamos a la salida, el negativo lo conectamos a la salida del conector. Y volvemos a hacer la conexión del negativo de la batería al BMS y vamos a medir la tensión, pero ya la vamos a medir en la salida con el polímetro. Medimos y efectivamente da una tensión continua de 83,4.
He soldado estas pletinas tanto al negativo general como al positivo general de la batería para poder conectar el negativo a un Faston del BMS y el positivo a otro Faston para la alimentación. Si tengo que reparar lo que es una batería, puedo desconectar tanto el negativo como el positivo del BMS y empezar a trabajar con ella. La conexión de los Faston se queda bastante bien sujeta y es una solución, tanto el positivo como el negativo, muy buena. He aprovechado también para darle un aislante para que pase el positivo a lo largo de la batería sin estar en contacto directo con las celdas de litio, y el BMS que se quede bien sujeto en la parte de acá. Ahora lo único que queda es enfundarlo con un termorretráctil de bolsa. Cable de carga y descarga, yo he puesto un XT60 con unos Faston machos. Como siempre, para conectar, primero cogemos el positivo y después el último que conectamos es el negativo. Y vamos a hacer una prueba de tensión y con esto finalizamos el montaje de nuestra batería de 72 voltios. Como podéis ver, la tensión se mantiene 82 voltios. Pues ya está.